Entonces, ¿cuál es el beneficio de la práctica? ¿Cuál es el beneficio de la práctica del Tai Chi Chuan, del Yi Chuan, del Baguazhang, de las artes internas del Neigong? Entonces, externamente visto, son movimientos lentos, coordinados tal vez con respiración, con mindfulness, con un correcto, una, una alineación postural similar a RPG, similar a cosas de método Alexander, de Feldenkrais. Y, eh, y esta es, los que vienen practicando más tiempo y principalmente queda grabado para ellos, ¿es esta el verdadero beneficio de la práctica? Porque nosotros sabemos que por haber ya pasado un año de práctica y por la experiencia que pasaste ayer, las prácticas de Qigong y de Tai Chi que fueron medidas, eh, el rango de beneficios para la salud, que son un montón, solamente nombran estas cosas superficiales que nombré al principio, no los principios internos como de enraizamiento o Song, que vimos un poquito ayer en el seminario y que es tangible y que se puede manifestar así, y más. Al principio del año pasado, no sé, creo que vos estabas, Ana, nombraba en las primeras clases un indicio de beneficio de la práctica. Cuando nombraba en la postura inicial de San Gong, en la postura del árbol, y esas condiciones de los 10 puntos de alineamiento de Yang Chen Fu que se van llevando, tenían algo intrínseco que acompañan a lo largo de toda la práctica. Que lo dije varias veces. Una corporalidad libre de amenaza. Una corporalidad libre de amenaza. Esa frase es clave. También lo podemos ir profundizando a medida que, estando parados, dejamos la estructura alineada y avanzamos en este principio interno de separar la carne de los huesos, que es decir, dejamos que la fuerza de gravedad pase a través nuestro o que eliminamos las resistencias que sostienen la postura. Entonces hablamos de una postura genuina y demás, pero vamos haciendo una postura parada, lo muestro así brevemente, al revés que en gimnasia artística, está rechazando continuamente la gravedad con un montón de... O, bueno, tengo que estar parado, Ashtanga Yogi, resistiendo la gravedad. No, esto es, cuelgo la coronilla, los hombros bajan a conectarse con los pies, los omóplatos se desplazan, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy limpiándome de las tensiones innecesarias y los tejidos se van a ir alargando pasivamente. Pero la clave acá está en eso, en que todo el cuerpo empieza a tener esa actitud de libre de amenaza. Esta es cuando hablamos de eliminar las tensiones o excesivas en este caso, la parte de hundir el chi, estamos diciendo de que mentalmente hay que tener un estado de calma. Y en este primer estado inicial, neutro, de poder soltar las tensiones innecesarias y que el cuerpo se alinee de esta manera. Y ahí está la clave, sin entrar en niveles más avanzados de Tai Chi de transformación corporal. Pero para eso requiere realmente atravesar con coherencia estos estadios para ir a estados de alquimia interna superior. Pero primero esto, o sea, esto es lo importante. Un estado libre de amenaza y una corporalidad libre de amenaza. Habíamos dicho más a mitad del año pasado, habíamos hablado de ese estrés del cerebro anticipado, porque el cerebro para tener eficiencia empieza a anticiparse a las cosas que hacemos. Entonces, si una persona una vez tuvo un choque fuerte en la calle, la siguiente vez va a haber con un estrés anticipado la calle. O lo mismo en el trabajo o en la facultad o esas cosas que son altamente estresantes, tal vez podría llegar a hacerlo para las neuronas. Destructivo. Entonces, el cerebro ya genera un estrés anticipado y lo que estábamos haciendo, como todo el movimiento luego se va a basar en soltar,
lo que va a hacer nuestra acción de movimiento es que para hundir el chi o generar los movimientos descendentes, vamos a dejar caer con la gravedad. Entonces vamos a soltar los músculos y dejar que todo caiga. Y para hacer otro movimiento vamos a hacer Sonkai, que es el de abrir y dejar que los músculos se extiendan y se abran en forma natural. Es decir, mire, mi hombro igual a hacer esto, va a hacer esto. Se va a abrir y va a generar ese espacio. Y así hasta acá, ¿no? O sea, todas esas olas de relajación, olas de expansión interna que van desde el pie hacia la mano. De acuerdo con los clásicos del Tai Chi, la energía se genera en la raíz, es dirigida por la cintura, Yao, y se expresa en la punta de los dedos. Y todas esas olas se van a estar manifestando en el cuerpo, ¿no? Pero, de nuevo, nos da un estado de disposición. Y estas dos cosas son las que son claves para la salud. Primero, un estado libre de amenaza, una corporalidad y un estado libre de amenaza, y el estado de disposición. Porque lo que va a pasar es que la contracción muscular va a estar anulada. O sea, podría, si quiero, puedo hacer esto, pero no en la práctica. En la práctica lo que va a pasar va a ser una expansión por momentos y una recolección o alargamiento de los tejidos cuando suelto hacia abajo. Y esa nueva calidad corporal y mental me va a generar una respuesta que no es ni lucha ni huida. Un estado nuevo de disposición. En el caso incluso llevado a extremos como artes marciales, en donde estoy luchando, pero sin el estrés interno de contraerme y cerrar mi energía, ¿no? O sea, cuando hago esto, me bloqueo absolutamente. En este caso, cuando hago así, por ejemplo en Nichuen, me abro y es como hacen un poco los animales que están en un estado de disposición un poco también. Entonces, el estado que supera el estado de lucha y huida, en donde estoy totalmente disponible, en el caso del seminario que di ayer, y creo que también lo hicieron ustedes, Ana, agarramos un objeto pesado y libero el exceso de tensión, pero no abandono la acción. ¿Bien? Es importante hacer hincapié en todo esto y entender cuál es la base de esto. Entonces, desde la perspectiva del Tai Chi Chuan, esto no es relajado. Eso es colapsado, apagado o disociado. La relajación es cuando estoy completamente en presencia, mi cuerpo está en completamente presencia y se abre y se libera hacia afuera. Es como, se genera como un toroide o un ciclo de liberación e intercambio de energía, donde suelto y se abren las fascias, se abre el cuerpo. ¿Bien? Se abren también los vasos sanguíneos, se abren los músculos y está en un estado de máxima disposición. Pero no se están defendiendo, no estoy disociado, a veces el disociado se vuelve un disociado intelectual en el que estoy desconectado del cuerpo, solamente acá, bueno, esto es un poco la propuesta que hace la educación actual. Entonces en esto estoy presente totalmente corporal y no estoy luchando, no estoy resistiendo, ni insistiendo, no estoy mordiendo. Entonces cuando aparece un evento, mi estado mental y corporal, en lugar de hacer esto cuando recibo un choque, va a hacer esto, donde voy a tener la disposición para hacer lo necesario. Y esa es la clave. ¿Por qué es la clave? ¿Por qué es la clave en la salud? En esta primera instancia, que por lo menos 2 años tomaría, al menos 2 o 3 años, ser un maestro en esto y hasta poder hablar de niveles superiores en la práctica. Pero esto es muy concreto, ¿no? Porque los estados de alarma son los que generan los conflictos, o sea, los DHS, los choques biológicos, los choques biológicos que activan las enfermedades, o sea, un conflicto que sea un estado de alarma, ¿no? Cuando el cuerpo está en estado de alarma de algo que es irresoluble, más todavía, es donde el cuerpo empieza a tratar de resolver creando los programas de supervivencia, llámese mal dichos, enfermedades. Entonces, no lo puedo resolver, bueno, el cuerpo lo va a resolver. Si es un enemigo invisible y irresoluble, si es un predador, 10.000 años antes atrás, y yo estoy en cavernícola, hay un peligro, estrés, lo mato, escorro, me escondo, resuelto, listo.
se terminó ese estrés. Pero el estrés de ese conflicto que no puedo resolver, va a decir, bueno, ok, yo me encargo. Y el cuerpo se va a encargar y va a generar la enfermedad. En realidad la enfermedad tiene, o sea, vemos la intención positiva de ella, ¿no? Trata de resolver algo que yo no puedo. Entonces, ¿cuál otro beneficio tiene también la práctica? Es en el movimiento, y esto también se podría un poco equiparar a otras prácticas como danzas y demás, que es ese movimiento articular libre, con una mente calma y la respiración en calma, lo cual me va a dar como una condición al cuerpo, como una suerte de seguridad, pero en realidad es como un estado de valoración de que me puedo mover. Entonces, el sedentarismo tiene como el aspecto negativo que al no moverse empieza a ver como, además de generarse rigideces, empieza a ver como una especie de desvalorización de movimiento, como un desreconocimiento del movimiento y una desvalorización. E incluso cuando tenemos un conflicto de desvalorización, el moverse con una mente en calma le vuelve a decir al cuerpo, bueno, ok, estoy bien, puedo avanzar por este lado, ¿no? Entonces cualquier cosa que sea simbolizada en esa desvalorización, por ejemplo, no sé, me lastimo el hombro porque siento incapaz de proteger a mi pareja, ¿no? Porque el función del hombro derecho supongamos que es ese. Pero al empezar a generar estos movimientos, también estoy haciendo como ese otro camino inverso para decirle a mi cuerpo que sí puedo, ¿no? Entonces, este sí puedo es una forma de beneficio en salud, ¿no? Con respecto a la movilidad. Entonces, la corporalidad libre de amenaza, con lo cual ya de alguna manera estoy diciendo que de punto de partida para la práctica de estas artes hace falta un estado en calma. Por eso es que un poco lo vamos generando, pero ya es como un prerequisito, pero lo tenemos que crear también. Y otra cosa importante, y todo el tiempo estamos hablando de esto, ¿no? De cosas concretas y lo que son, ¿cómo se llama? La diferencia entre una ley y una teoría. Y esto es importante, ¿no? Hablamos de la ley de gravedad y una suerte de fuerza hidráulica que hacemos en las movilizaciones de chi, ¿bien? Pero o sea, tengo que ir bien a lo básico porque me encontré con alumnos hace poco estudiando clases y me di cuenta que había cosas básicas que no sabían, entonces tengo que volver a algo muy básico. Entonces, la diferencia entre una ley y una teoría es esta. El método científico tiene una serie de pasos. El paso 1 es observación, se generan hipótesis, empiezo a pasar por un periodo de falsacionismo, o sea, para poner a prueba esa hipótesis, y tiene que tener un pilar que es así inmenso, sin el cual no existe, que es la reproductibilidad, ¿no? Nosotros en el seminario de ayer, el sistema que hicimos, y es lo que hice yo, esas habilidades especiales, no solamente las tenía yo, sino que de golpe todas las tenían. Era reproducible. Entonces tengo que poder reproducirlo. Esto se tiene que poder reproducir. ¿Qué quiere decir reproducir? Yo suelto esto y la ley, no la teoría de la gravedad, la ley de gravedad va a decirme que va a ir hacia abajo y no va a caer hacia arriba. ¿Ok? Y cuando el agua llega a 100 grados, va a empezar el hervor. No a 400 grados, a 100, no a 50 grados. El alcohol a 80 grados va a empezar el hervor. Y los metales con el calor se van a empezar a dilatar. Esas son leyes. ¿Bien? Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Y esto es como un poco un paréntesis para después empezar a hacer los ejercicios. Tienen que ser reproducibles las leyes. Si no, no es ciencia, no es científico. ¿Okay? Y muchas veces seguramente los que me siguen en Instagram, o no, en Facebook más que nada, yo a veces pongo fotos de siameses, de personas siamesas, personas que comparten partes del cuerpo y comparten sangre, incluso algunos que comparten órganos, ¿bien? Varias, y hay un montón de estas. Y lo que ponía en esto era decir, quería
exponer y abajo hay una explicación donde decía, uno tiene gripe, el otro no tiene. Uno tiene conjuntivitis, el otro no tiene. Están compartiendo, o sea, obviamente nosotros ya hemos compartido un montón de situaciones en las que vimos que el contagio no se da. Mala suerte. No, no es que es mala suerte. Es una teoría que solamente se demostró que no es científica, que no es real. Personas, o sea, una persona que no se contagia de X cosa, dice, no, pero bueno, es que la otra persona tiene las defensas altas, pero a la hora de hacerle un conteo de glóbulos blancos, tiene los glóbulos blancos bajísimos. Entonces, teoría desmontada, no existe. Eso no es. Es así, eso no es ciencia. Es importante aclarar esto. Porque no se activa el choque biológico de amenaza. Una amenaza es la que activa una enfermedad. No. Cuando estamos hablando de siameses que comparten el mismo torrente sanguíneo, misma cantidad de glóbulos blancos y otro tipo de enzimas. Uno se engripa, el otro no. Comparten incluso a veces el mismo corazón, hígado y demás. Pero ¿qué pasa? Cuando fue la gripe española, los norteamericanos quisieron estudiar más lo que pasaba y agarraron 100 personas con gripe española, 100 personas completamente sanas. Agarraron mucosa de la nariz, de la boca, del ojo, de la no sé qué otra cosa más y se los pusieron en cada parte a los que estaban sanos y no se enfermaban. Siguiente paso. Probaron inyectarle eso, inyectarle todas cosas a los sanos, no se enfermaban. Y probaron, ¿qué otra cosa más? Y probaron finalmente una extrema cercanía, incluso hablar, casi darse beso, pero bueno, como eran desconocidos tampoco lo llegaron a tanto, y finalmente que la persona tosiera en la boca, le haga inhalar el aire del otro, todo ese tipo de cosas, y no pasaba. Porque lo único que se demostró es que la teoría del contagio es una teoría que se demostró que no es así. Bien, ahora sí podemos empezar con la clase. Tenía que aclarar esto porque ya me estaba exasperando. La práctica no iba a dar el resultado que se suponía que debería dar. Ahora dejo